bienvenidos. Abrimos la secuencia Familia y Justicia en Encendidos. Generalmente, cuando hablamos de pensiones, se piensa pensiones que exigen la madre al padre, pero también estamos desde la otra línea, las pensiones. Y ojo con esto, las pensiones que se le pueden pedir los padres o que le pueden pedir los padres a los hijos. Así que vamos a hablar de ello con Úrsula Bazán, abogada de familia, que se encuentra ya con nosotros en cabina. ¿Cómo estás, Úrsula? Bienvenida. ¿Cómo estás, Joana? Gracias por la invitación. A ver, quizá no es muy tocado o no se conoce mucho de que los padres de familia, en ciertas condiciones que se deben cumplir, también les pueden exigir unas pensiones o pensión a sus hijos. ¿Quiénes y por qué? A ver, lo más común es decir que, y es algo que sabemos, que los hijos le pueden exigir a los padres una pensión cuando tienen menos de 18 años, que es el caso más común y que se da todo el tiempo. Sin embargo, nuestro Código Civil señala que también debemos alimentos a nuestros ascendientes, y en este caso a los padres cuando están en estado de necesidad. No son todos los casos, porque hay que tener en consideración que el estado de necesidad es aquella imposibilidad que tiene la persona de atender a sus necesidades básicas. Por ejemplo. Por ejemplo, un adulto mayor que no tenga ningún tipo de ingresos, que no tenga una pensión, por ejemplo, de jubilación. Entonces ahí yo como hijo tengo la obligación de darle una pensión de alimentos, o puede tratarse de una persona discapacitada que no se puede atender a sí misma, ¿no? El tema clásico, justo con el bloque anterior que estaban hablando de traumatología, una persona adulta mayor con lesiones, ¿no? Con lesiones, que está operada de la cadera y que tiene que estar un mes en reposo. Entonces es una persona a la que va a estar en estado de necesidad porque tiene en ese momento una discapacidad. Perfecto. Úrsula, ¿cómo estás? Te saluda Noemí desde Cusco y te escuchaba atentamente. Este tema, sin duda alguna, es muy importante, pero quisiera ponerme en la línea de los hijos que de pronto nunca recibieron atención del papá, y pasan los años y cuando ya está en una situación en la que no puede mantenerse por sí solo, acude a los hijos. ¿Cómo reaccionamos los hijos? ¿Es obligatorio que nosotros le demos esa atención? Estamos conversando con Úrsula Bazán, abogada de familia, hoy aquí en Encendidos. ¿En qué casos debemos brindarle los alimentos, una pensión de alimentos a los padres? Mucha atención con el tema. Úrsula, vamos a ir a la pausa y al regresar volvemos contigo. No por la información, 11:22. Te recordamos que estamos en el bloque Familia y Justicia conversando con Úrsula Bazán, abogada de familia. ¿Sabías o has escuchado que los padres pueden pedirle pensión a sus hijos? Bueno, eso es lo que nos está detallando hoy día Úrsula. Y quedaba una pregunta pendiente. Vamos a abrir líneas telefónicas además para que ustedes puedan conversar directamente con Úrsula, que es abogada de familia. 212-4100, 212-7165, línea gratuita en regiones de nuestro país, 0800-13-14-0, y el WhatsApp 950-047-428, 950-047-428 es el WhatsApp. Quedaba pendiente, Úrsula, responder. A ver, ¿qué pasa con aquellos padres que no se han hecho cargo, si el término es el correcto, no se han hecho cargo de sus hijos, pasan 20, 25 años y luego, ya sea por condiciones de salud, económicos, aparecen y dicen, bueno, ahora yo te exijo una pensión a ti, yo soy un adulto mayor. Digamos que, ¿está amparado bajo la ley en esas condiciones? Hay varios escenarios. El único caso en que el padre no podría pedirle una pensión de alimentos a sus hijos es si es que no los ha reconocido voluntariamente. ¿Qué significa eso? Que no se haya ido a la reniega a firmar su partida de nacimiento. Entonces el hijo lo ha tenido que demandar por filiación para que se lo reconozca como su padre. Entonces ahí el Código Civil te dice, tú no le puedes pedir una pensión a tus hijos. Pero ¿qué pasa con los padres que han abandonado a sus hijos, se han desaparecido de la vida de sus hijos? Hay que tomar en cuenta varias cosas. El haber desaparecido de la vida de los hijos no les impide demandar alimentos, pero cada caso es distinto porque no todas las personas tienen las mismas necesidades y no siempre el juez va a otorgar la misma pensión a todos los que demandan alimentos. Perfecto, qué importante tenerlo en cuenta. Y ya las líneas de RPP de Encendidos están sonando. Hay consultas, Úrsula. Vamos a atender las llamadas desde Chiclayo. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Muy buenos días. Bueno, justo el mismo punto que han tocado ahorita, ¿no? En mi caso, bueno, yo siempre me crié con mis abuelos desde que tengo uso de razón.
Bueno, los motivos no lo sé, la verdad. Yo conocí a mis padres cuando ya tenía un uso de razón, sí, 7 años hacia adelante. Ahora, pero no he vivido con ellos. Entonces, ¿qué pasaría si me piden una pensión? Aparte de eso, pues no tengo profesión, tengo un trabajo ocupacional independiente, aparte tengo carga familiar, hijos menores, y comenzaría a estudiar una carrera superior, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso si con una carrera que quiero estudiar más la carga familiar, tendría también la necesidad de pasarle? Esa es mi incógnita, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿qué tipo de evaluación es lo que nos quiere decir Alberto? Se hace también, ¿no? Porque si vienen y me piden una pensión y yo apenas si puedo vivir con el dinero que recibo, ¿qué hago? Es importante tener en cuenta que para determinar una pensión de alimentos no solamente se va a ver las necesidades o los problemas que tenga el que va a recibir los alimentos, sino también las posibilidades del obligado. Puede ser, por ejemplo, como en el caso que nos han consultado, que esta persona tiene carga familiar, que tiene que estudiar una carrera técnica, que tiene todo el derecho de seguir su proyecto de vida personal y poder contar con un título que lo ayude, ¿no? a tener más recursos. A tener más recursos. Entonces, acá lo que tiene que evaluar un juez eventualmente, si es que lo demandaran sus padres por alimentos, es uno, ver si sus padres están en estado de necesidad, tienen alguna dificultad para atender a su subsistencia, no tienen una pensión, están discapacitados, hay algo que les impida mantenerse. 2, tienen que ver la carga familiar y las necesidades y las posibilidades que tiene la persona a la que tú le vas a pedir los alimentos. Hay otra llamada, Úrsula. Atendemos a José. Hola, José, nos llamas desde ATE. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, doctora. Sí, te escuchamos. Sí, deseo hacer una consulta. Yo tengo un hijo de 24 años que le estoy pasando la pensión alimenticia, ¿no? Él todavía sigue estudiando en la universidad. Y mi pregunta es, ¿hasta los cuántos años tengo que pasar de la pensión alimenticia? Si es que él ya culmina de estudiar, ¿no? Y eso es lo que deseo saber, por favor. Bueno. Ya. Si es que su hijo está estudiando una profesión o un oficio con éxito, mientras esté estudiando, la obligación de pasar la pensión es hasta los 28 años. Con éxito, perdón, Úrsula, ¿te refieres buenas notas? Buenas notas, Okay. Claro, no va a ser esa persona pues que es un estudiante eterno, ¿no? Que no termina una carrera y empieza otra. Okay. Acuérdate que en temas de familia, los jueces tienen que evaluar siempre caso por caso, porque cada familia es un mundo. Y en todo caso sería hasta que termine de estudiar. Hasta que termine de estudiar, pero sus cursos de pregrado. No vayan a pensar que tiene la obligación de pagarle la maestría. Ok, perfecto. Perfecto. Úrsula, te dejo una consulta más porque tenemos que hacer una pausa nuevamente. Evidentemente vamos a seguir recibiendo más participaciones, pero ¿qué pasa? Vamos al caso de los papás que piden una pensión a sus hijos y los hijos no se la quieren dar. ¿Existe una forma de exigirlo legalmente de repente? Al regresar vamos a seguir conversando sobre este tema porque los papás también pueden demandar a sus hijos por alimentos. 11:28, los titulares y volvemos con Encendidos. Perfecto. Pero mientras tanto y mientras disfrutamos de esa tacita de café, vamos a retomar nuestro tema en nuestro segmento Familia y Justicia. Úrsula Bazán, abogada de familia, está con nosotros y hoy nos ayuda a resolver preguntas respecto a ver si nosotros debemos como hijos o los hijos deben dar una pensión a los papás. Vamos a tener la participación de Antonio, está con nosotros desde San Miguel. Él tiene una consulta para Úrsula. Antonio, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buen día para todos ustedes. Hola, Antonio. La consulta mía es referente a que yo soy una persona de la tercera edad y en la actualidad tengo 72 años y tengo una pensión de discapacidad. Esa pensión se ha estatizado. No está a la par con el costo de vida actualmente. La AFP no me da la opción para poder nivelar mi pensión
que yo la puedo hacer, porque es mi derecho, pero dice que no tengo ya ese derecho porque solamente una vez pide la persona el monto indicado que así lo determine. Es decir, Antonio, tú le preguntas a Úrsula si una pensión finalmente termina anulando otra, ¿verdad? Por supuesto, yo puedo pedirle que me aumenten digamos de 800 a 1500. Es mi dinero que me corresponde. Entonces yo lo puedo hacer, pero la AFP me dice que no, que ya no. Que si pedí una sola vez, ese monto ahí queda. Y si mañana más tarde, de acá a 20 años, yo sigo viviendo y tengo ese monto como si sería 100 soles de ahora, pues lo sentimos mucho, señor. Usted no es un economista, no es un financista y quédese ahí nomás. Bueno. Eso no es correcto, me parece. Bueno, eso es un tema más complejo, ¿no? Que es ya un tema que tiene nuestro amigo con la AFP y con el sistema de pensiones. Entonces ahí mi sugerencia sería que acuda presencialmente a la AFP para que le puedan dar una solución. Pero incluso, claro, y solo para que quede en claro, no perdería él, por ejemplo, otro tipo de pensión, o no tendría que mezclarse una pensión con otra. Con la que no te tiene dan nada los hijos, que ver. por Exacto. ejemplo, no tiene nada que ver, porque puede ser que el señor tenga varias dolencias y que el dinero que él percibe no le alcance y sus hijos puedan estar en posibilidad de apoyarlo. Entonces ahí podría pedirles una pensión. Antonio, gracias por llamarnos desde San Miguel. Recibimos a Cristian desde Puente Piedra. Hola Cristian, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, buenos días. Buen día. Quería hacerle una consulta muy específica. Lo que pasa es que yo tengo una sentencia por alimento por una hija, pero en este caso ya mi hija ahora ya está viviendo conmigo. Ha vivido 11 años desde la separación con la mamá y actualmente ahora está viviendo conmigo. En este caso, ¿cómo tendríamos que hacer o qué tendría que hacer yo para por lo menos suspender lo que es la pensión? ¿Cuántos años tiene tu hija? Acaba de cumplir 14. Ah, ok. Perfecto. Entonces ahí él tiene que demandar judicialmente para no tener que pasarle la pensión a la hija, porque el padre que no vive con los hijos es el que va a pasar una pensión. Eso no quiere decir que se tiene que eximir de asumir sus necesidades, pero ya al vivir con él su hija, más bien es la mamá la que tendría que pasarle una pensión a ella. Bueno. Perfecto. ¿Y qué debería hacer en ese caso? Bueno, es acudir al juzgado de paz letrado y pedir que se le exonere de pasarle la pensión a su hija porque está viviendo con ella. Eso no significa que no tiene su obligación. En verdad no. El problema, como yo siempre lo he sostenido, con el Poder Judicial es el tiempo que te toma hacer un trámite. Porque un proceso de alimentos, si bien es cierto, la norma te dice pues que es rapidísimo, que vas a obtener un resultado en 3 meses, no es así. Demora 1 año por lo menos y a veces... no solamente es que te demores en obtener una sentencia, sino que te vas a demorar en cobrar. Hay casos en los cuales yo he tenido que en 10 años recién al papá que no le ha dado un sol a su hija, lo han inscrito en el REDAM, que es el registro de deudores alimentarios. Así nos demoramos. 10 años. Qué increíble. Sí. Increíble. 11:41. Seguimos hablando sobre más temas. Silvia nos llama desde Cercado de Lima. Silvia, buen día. Señorita, buenos días. Mire, estoy escuchando la radio y en este momento hay una denuncia en el hospital. Yo he formulado mi denuncia y me han hecho un mal procedimiento. Me han obligado a hacer una biopsia sin anestesia. Dentro del útero me han jalado 3 veces, me he resistido al dolor. Silvia. Sí, y entiendo, Silvia, lo que nos cuentas. Estamos en el espacio de Familia y Justicia, pero por favor, quédate de manera interna para que nos detalles, por favor, la negligencia que tú nos estás contando, que te han hecho un procedimiento o estás en pleno procedimiento sin anestesia o sin los cuidados que se requiere. La producción va a atender lo que tú nos estás contando. Reiteramos los números telefónicos 212-4100,
212-7165 y también nos pueden escribir, por supuesto, al WhatsApp de Encendidos, que es 950-047-428. Rosaura nos llama desde San Miguel. Hola, Rosaura, ¿cuál es tu pregunta para Úrsula? Hola, Rosaura. Buenos días, señorita Úrsula. Buenos Mire, días. nosotros le voy a contar algo raro que para nosotros como hijos nos da risa, porque ahorita le voy a contar una anécdota. Cuénteme. Mire, una anécdota. Mire, Sí, te escuchamos. mire, nosotros en mi familia somos 11 hermanos. Mi padre es retirado de la policía, es de la 2530, gana una buena pensión. Mi mamá normal tiene su casita, hospital, todo, tiene todo, como ustedes, ¿no? Entonces un día nos reunimos los hermanos en secreto para hablar sobre mis padres, hay que hacerle un chequeo general, cómo se encuentran de salud, hicimos, todo bien. Y después dijimos, hay que darle una propina a mis padres, cada uno va a meter en el sobre la cantidad que, de acuerdo a su posibilidad, vamos a meter en un sobre. Nadie va a saber cuánto da cada uno. Lo hicimos, fuimos donde mi mamá, llegamos alegres, le dimos el sobre a mi padre, y todo alegre, pues nosotros contentos. ¿Y saben lo que hizo mi mamá? Que ella no necesitaba nada de nosotros, que ella tenía a su marido que la mantenía, y prácticamente nos quitó la voluntad a mi mamá. Pero felizmente que ellos tienen cómo vivir, pero nosotros queríamos hacer como hijos, dándole una propina, como se le da a un niño, ¿no? Y eso nos pasó, señorita, algo raro, porque cuántas señoras quisiera que los padres le den una propinita, ¿no? No sé si es orgullo o no sé qué fue. Explíquemelo, porque usted debe ser psicóloga. Soy abogada, pero lindamos con la psicología también. Ahora, felizmente la familia, la mamá no necesitaba, pero hay a eso es a muchas lo que familias quiero llegar. que sí necesitan el dinero, Exacto. no digamos de propina, porque no es una propina, pero en No. este caso fue la buena voluntad de los hijos Exacto. de De no ni solidaridad. siquiera decir el monto. Claro, era un tema de solidaridad, ¿no? Al saber que sus papás son adultos mayores, entonces querían darles este detalle para que estén contentos, de repente para que se puedan dar un gustito, ¿no? Recordemos, mira, a propósito de la llamada, que nosotros tenemos una ley del adulto mayor. Y si nosotros tenemos familiares que son adultos mayores, tenemos el deber también de darles una buena recreación, una buena calidad de vida, más allá de las necesidades básicas. Y esa era la intención que tenían Estos todos hijos, sus sí. hermanos, los hijos, ¿no? Y bueno, y ellos la han rechazado, ¿no? Pero en este caso, por lo que yo entiendo, es que estos papás no están en estado de necesidad, uno porque tienen pensión, porque tienen casa, y parece que también están bien de salud. Y quizá porque pensaban Úrsula, que con el dinero sus hijos mejor lo utilizaban en otras cosas, ¿no? Pero bueno, no ocurre sabemos, siempre, no no sabemos. sabemos. Claro. Úrsula, eso chiquito que te había consultado, ¿qué pasa con los papás que sí realmente necesitan? ¿Qué hacen? ¿A dónde acuden? ¿Cómo reciben ayuda? Ya, ahí vamos a acudir al juzgado de paz letrado de nuestro distrito, presentando la copia del DNI, copia certificada de la partida de nacimiento del hijo para acreditar que soy su papá o que soy su mamá, señalar también dónde vive esta persona a la que voy a demandar y también dónde trabaja, porque eventualmente si está en planilla se le puede hacer un descuento de algún porcentaje sobre su sueldo mensual. Perfecto. Entonces, con esos documentos se puede hacer la demanda de alimentos. Úrsula Bazán, abogada de familia, ha estado con nosotros en Encendidos. ¿Cómo te encontramos, Úrsula? O si las personas te quieren buscar en redes sociales, consultas. Bueno, en el Facebook está Bazán y Fantinato Abogados y también mi correo electrónico es ursula@bazanfantinato.org. Perfecto. Muchas gracias, como siempre, por absolver nuestras dudas.